ahora sí despertaron. Ya sé que están llenos, pero ya despertaron. Bueno, entonces, yo a lo que me dedico, pues pertenezco al movimiento Apóstol de la Palabra, me dedico a impartir a clase de apologética los martes en la parroquia de Santo Rosario, los miércoles en la parroquia de la Ascensión, los viernes en la parroquia de la Anunciación y los otros hermanos ya me ayudan en otras parroquias, Santa Cruz los lunes y los miércoles en la parroquia de Nuestra Señora Madre de la Iglesia en Commerce City. Entonces esos son los grupos que tenemos y uno nuevo que abrimos en San José, que también son los miércoles. Entonces si les interesa, ahí estamos. Entonces a mí pues me pidieron que les hablara de lo que yo quisiera, así que te van a aguantar de lo que yo les voy a hablar. Ok, entonces lo he titulado Iglesia y Sacramentos, Camino a la Salvación. ¿Cómo se llama? Pero están despiertos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es la iglesia? Todos son católicos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos sí? ¿O no? Sí. A ver, levanten la mano y con su Biblia. Sí, son católicos. Comprobados que son católicos. Entonces, esa es la diferencia entre un católico y un protestante. Esa es la diferencia. En que el protestante siempre lleva su Biblia. El católico, nada. Es más inteligente, ¿no dice? El Papa decía que el católico, así como lleva su celular a donde quiera, debe de llevar su Biblia a donde quiera. Eso lo digo el Papa, no lo digo yo. Así que como católico ya nos damos cuenta. Entonces se le puede olvidar el celular y regresa por el celular. Se le olvida la Biblia y dice, mejor no regresa. Entonces por eso debemos de saber como católicos que tenemos un fundamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? Debemos de saber que en un mar de confusiones de hoy en día, aproximadamente unas 40,000 agrupaciones se dicen ser la Iglesia de Cristo. Pero ¿qué tan cierto es eso? Porque a veces los católicos dicen, es lo mismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en un mar de confusiones, Cristo funda su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Los que tengan donde apuntar, vayan apuntando, y los que no, en la cabecita. Mateo capítulo 16, versículo 18. Desde el versículo 13 nos daremos cuenta que hay un mar de confusiones en el tiempo de Jesús. ¿Cuál es el mar de confusiones? Jesús se da cuenta que están hablando de Él y todo el pueblo habla de Él. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Pues precisamente se da cuenta que muchos dicen que Jesús es una persona, Jesús es otra, y así se va. Desde el versículo 13 de Mateo capítulo 16 nos dice que al llegar a la región de Cesarea, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que es Jeremías, otros dicen que Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros dicen alguno de los profetas. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Únicamente Pedro responde y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta, bienaventurado eres Simón Barjona, porque eso no te lo ha revelado la carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
no dice mis iglesias. Porque si dijera mis iglesias, estaríamos de acuerdo con todos los hermanos separados. Pero dice mi iglesia. Entonces Cristo fundó una iglesia. Y por ahí se oye, es que la iglesia no salva, la religión no salva. No seas mentiroso, porque sí, si no, no estuvieras en algún changarrito particular. ¿Sí? Entonces, si la iglesia no sirve, la iglesia no salva, entonces, ¿qué hace uno tratando de llevarse a los católicos ingenuos? ¿Qué es lo que están haciendo? Si eso no, si todo es igual, entonces que dejen a los católicos en paz, que vivan su fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como católicos? Pues despertar. Y ahora que los católicos están despertando, entonces nos damos cuenta que el católico se está animando a estudiar las Sagradas Escrituras. Y a algunos de los perezosos, pues le da igual. Esa es la diferencia. No le estoy echando pedradas. Entonces son listos, ustedes están aquí, ustedes vivieron una experiencia hace un momento, ¿no? Y se dan cuenta que Cristo está realmente en la iglesia. Entonces dice Cristo, yo voy a fundar mi iglesia. Y los poderes del infierno, versículo 19 dice, y los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. Así que Cristo le hace una promesa a esa iglesia, y esa iglesia casi vamos a cumplir 2000 años de que Cristo la fundó. Pero esa iglesia es de pecadores. Sí, es de pecadores. Pero que también es de santos. Entonces, esa iglesia es de santos y pecadores. Es pecadora porque yo estoy ahí. Es de santo porque ustedes están ahí. ¿Sí me notan la diferencia? ¿Sí? Entonces, por eso esa iglesia es de santos y pecadores. Entonces, ¿en cuál iglesia quiero estar? ¿En la que fundó Russell o en la que fundó Cristo? ¿En la que fundó Martín Lutero o en la de Cristo? ¿En la que fundó Elena G. de White o la de Cristo? ¿La que fundó Romana Carvajal o la de Cristo? Entonces yo quiero estar en una iglesia que me da la garantía de que está en la plenitud de la verdad. San Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que la plenitud de la verdad se encuentra en la iglesia. La plenitud de la verdad. Así que en el tiempo de San Pablo habían otros changarritos particulares que decían tener la verdad. Y San Pablo le dice a Timoteo, dice, únicamente en la iglesia, si me demoro sabrás cómo portarte en la iglesia, que es base y columna de la verdad. Por eso, como católicos, debemos de sentirnos orgullosos, aunque no sepamos defenderla de los ataques de los hermanos separados. Debemos estar orgullosos de ser católicos. Y es aquí donde hay alguna confusión entre católicos y protestantes. Porque a veces hemos preguntado, ¿ustedes qué son? ¿Son católicos o son cristianos? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo primero. Entonces, primero somos cristianos y luego católicos. Originalmente cristianos. Que otro diga, yo soy cristiano, me disculpas, pero tú eres pirata. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay
alguien que está usurpando o que está haciendo una copia de lo original. Y eso hasta sucede en las diferentes marcas. Hay una marca que es idéntica a la original, pero de todos modos sigue siendo idéntica. Entonces, como no tienen una identidad, los hermanos separados, ¿qué es lo que hacen? Dicen, yo soy cristiano y ustedes son católicos. Y por eso es que muchos católicos se sienten apachurrados cuando los cuestionan de esta manera. Pero cuando se presentan con alguien que sabe, no dan el ancho. Yo he tenido muchos diálogos con los hermanos separados, con pastores, incluso están en el YouTube, muchos diálogos, ahí los pueden ver ustedes, ya que estamos ahí. Apóstoles de la Palabra de o en mi canal que se llama Eliseo Méndez, con el logotipo Diálogo con los Protestantes. Ahí tengo muchas pláticas que doy de apologética y diálogos, así que se pueden suscribir ahí para que me ayuden a evangelizar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahí pueden ver todos los diálogos en público, muchos que lo hemos grabado y lo hemos subido ahí en Apóstoles de la Palabra de Él o en Eliseo Méndez con el logotipo Diálogo con los Protestantes. Ahí verán las enseñanzas y los diálogos con hermanos separados que no regresan por la segunda, nada más únicamente un diálogo y ahí se acabó, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de saber, pero debemos saber por qué es católica o quién le puso el nombre de católica. San Ignacio de Antioquía, por el año 110, al ver que había muchos grupos que se estaban separando de la iglesia, dijo, esta iglesia tiene que ser católica, católique, griego, que quiere decir universal. ¿Dónde se basó? Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Marcos 16, 15. ¿Qué dije? Marcos capítulo 16, versículo 15. Entonces, San Ignacio de Antioquía, ¿qué es lo que hace? Únicamente dice, esta iglesia tiene que ser universal, que no es únicamente de un solo país, es de todo el mundo, porque Cristo dijo, vayan por todo el mundo. ¿Por qué San Ignacio de Antioquía le puso católica? Por los diferentes grupos que estaban apareciendo en su tiempo. Y esto lo vemos en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 13, hasta el versículo 15. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Dice, tuve noticia por parte de la casa de Cloé, y me hablaron de rivalidades, y así lo entiendo yo. Puesto que uno va diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y otros dicen, yo soy de Cristo. Y San Pablo hace una pregunta y dice, ¿acaso Cristo está dividido o yo, Pablo, fui crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en mi nombre? Ven que al tiempo de San Pablo ya empezaban las divisiones, por eso debemos de saber que esta iglesia nunca se ha dividido. Por eso es que esta iglesia es una, es santa y es católica. Y aparte de eso, apostólica. Porque han pasado 266 papas desde San Pedro hasta la actual que tenemos. Una lista ininterrumpida. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia durante estos siglos? Porque la Biblia no estaba así, al principio, no estaba así. ¿Quién fue que tuvo la fabulosa idea de hacer el canon bíblico del Nuevo Testamento? ¿Russell? ¿José Smith? ¿Aarón Joaquín? ¿Pare de sufrir?
o siga sufriendo. Ellos no estaban en ese momento. La única que estaba era la Iglesia Católica. En el año 382, el Papa San Damaso I gritó a todo el mundo que esto era palabra de Dios. La Iglesia hizo la Biblia. Y ahora los hermanos separados se la restringen al católico en la cara y se lo llevan a su grupo por la misma Biblia. Y dicen que la Iglesia es la mala, es la prostituta, que es la peor que puede haber. Entonces, si es la peor, ¿por qué creen en la Biblia si la Iglesia la hizo? Un árbol bueno, ¿qué es lo que da? Frutos buenos. Un árbol malo, ¿qué es lo que da? Si la Iglesia es la mala, entonces la Biblia no es buena. Pero como la Iglesia dijo que es palabra de Dios y los hermanos separados no saben esto, entonces se traga del cuento de que es palabra de Dios. Pero tuvo alguien que decir que es palabra de Dios, y esta es la responsabilidad del Papa. Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15, Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Esa es la responsabilidad del Papa. Ese es el trabajo del Papa hasta el día de hoy. Guiar a la Iglesia, pastorear a la Iglesia, y que entienda un pastor que guía a la Iglesia y que la ha guiado durante estos 2000 años. Es la única Iglesia que Cristo fundó. No es lo que surgieron en 1825, 1926, en 1863, no. O 1517 con Lutero, que fue donde empezó la rebelión. Entonces debemos saber que esos grupos no existían desde un principio. Los testiguillos de Jehová no existían. Los mormoncillos tampoco existían, ¿no? Tampoco. Entonces no existía ni uno de esos grupos. Entonces debemos saber que esta es la única iglesia que Cristo fundó. Ahora, y esa iglesia, Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús le hace una promesa. ¿Cuál es la promesa que le hace? Dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como no se ha terminado el mundo, la iglesia sigue su marcha. Puede haber católicos malos, es cierto. Puede haber sacerdotes malos, es cierto. Pero no por eso la iglesia se ha terminado, como dicen los hermanos separados. Es que los papas se portaron mal, los católicos se portaron mal, ahora la mía es la buena. ¿No? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A ellos o a la Biblia? A la Biblia le tenemos que creer, que es palabra de Dios. Entonces Jesús dijo: si se portan bien, voy a estar con ustedes. Si se portan mal, voy a estar con ustedes. Pero hay sacerdotes que se portan mal. ¿Acaso no fue el mismo problema cuando Jesús escogió a los 12? Uno lo vendió, los otros corrieron y el otro lo negó. ¿No fue lo mismo? Si en ese tiempo, teniendo al maestro ahí en carne y hueso, sucedió esto, que además hoy en día, con tantos católicos que se han ido por los escándalos de la iglesia. Porque la iglesia es de santos y pecadores. Jesús puso una bonita comparación en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Y que ustedes a lo mejor la han escuchado muchas veces, que es el trigo y la hierba mala.
Jesús puso una comparación, dice que un patrón sembró buena semilla en su campo, pero cuando estaban dormidos, y eso habla de los católicos, dice Jesús puso una comparación que cuando sembró buena semilla en su campo, vino el enemigo y sembró maleza en medio del trigo. Los obreros le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta maleza? ¿Quieres que la arranquemos? No, dijo el patrón, no sea que al arrancarla arranquen también el trigo. Dejen crecer el trigo y la maleza, y en el tiempo de la cosecha yo diré a los segadores: corten primero la maleza y en atados échenlas al fuego, y después guarden el trigo en las bodegas. Así es la iglesia de Cristo. Por eso es que no podemos correr a muchos católicos que se portan mal. Pero sí los invitamos a que despierten, porque dijo Jesús que los obreros estaban dormidos. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia en estos últimos años. Estamos dormidos. No queremos sacar la Biblia. No les digo, tampoco me las voy a quedar viendo por los que no están viendo. Entonces, eso es lo que debemos de despertar en nosotros, el celo. El padre Amatuli, que fundó un movimiento apóstol de la palabra, decía: todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Vamos a misa con la Biblia. Vamos a orar con la Biblia. Vamos a cualquier grupo con la Biblia. Vamos al trabajo con la Biblia. Eso es lo que apóstoles de la palabra tratan de hacer con todos los católicos. Que despertemos ese amor. ¿Cuántos de ustedes llevan la Biblia para buscar los textos bíblicos el domingo? Levante la mano. Uno. Bien santos. Uno nada más. ¿Se imaginan a un protestante yendo a su templo sin Biblia? Se lo comen. Pero un católico sin Biblia, ¿qué es lo que pasa? Está pasando lo que Jesús dijo en Mateo 13, 24 al 30. Están dormidos. Los obreros están dormidos. A ver, los obreros están ya despertaron. Ahora sí, a evangelizar. Bien, hay muchísimo de qué hablar de la iglesia, pero quiero hablar también de los sacramentos, porque la segunda parte ¿es qué? Sacramento. ¿Cómo se llama el tema? ¿Quién da más? Iglesia y sacramento, camino a la salvación. Ahora, los sacramentos. En el Antiguo Testamento, según para llegar a conocer más a Dios, tenían que conocer 613 leyes. Tenían que cumplir las 613 leyes. Nuevo Testamento, cuando Jesús funda su iglesia, únicamente hay que cumplir 7. Y esos son los sacramentos. ¿Qué significa la palabra sacramento? La palabra sacramento significa sagrados momentos. Eso es lo que significa sacramento. ¿Qué significa sacramento? Entonces, en el momento, vamos a hablar primero del bautismo, y así como vayan saliendo, pues vamos a hablar, ¿ok? Entonces, el bautismo. ¿Para qué sirve el bautismo? Con razón nos apalean los hermanos separados. Bueno, la mentalidad de los hermanos separados es que los niños no deben de bautizarse porque no tienen pecado. Error número 1 de ellos. Un
niño sí tiene pecado. Pero ¿dónde lo encontramos? Ustedes que son católicos y que son bíblicos. Salmo 51, versículo 7. Salmo 51, versículo 7. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mi pecado muy bien yo lo conozco, dice David, después de que había cometido dos pecados. Uno que había matado a Urias y el otro que se había acostado con la señora de él. Entonces David se arrepintió, hizo este salmo y dice: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. El pecado me concibió mi madre. Entonces por eso es importante el bautismo del que vamos a hablar. Es importante porque nacemos con un pecado que no es de nosotros, que es de nuestros primeros padres, que cuando Adán y Eva perdieron la gracia, se separaron de la gracia de Dios. Y por eso tendemos a desobedecer a Dios. Romanos 5:19, San Pablo va a decir: por la desobediencia de un solo hombre, una muchedumbre fue constituida a ser pecadora, pero por la obediencia de uno solo, una muchedumbre fue constituida a ser justa y santa. Entonces, por un hombre entró el pecado y por un hombre llegó la salvación. Por una mujer entró el pecado y por una mujer entró la salvación. Entonces, por eso es precisamente que para que nosotros pudiéramos alcanzar el reino de Dios es necesario el bautismo. ¿A los cuántos días lo tenemos que hacer? Y es aquí donde hay una gran diferencia entre los hermanos separados y la Iglesia Católica. Los hermanos separados dicen: nosotros nos tenemos que bautizar cuando estemos de grande, porque Jesús se bautizó de adulto. Bueno, si Jesús se bautizó de adulto, no tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Eso es una cosa, ¿no? Pero el problema, yo cuando platico con un hermano separado le pregunto: ¿vamos a hacer lo que Jesús hizo o lo que Jesús mandó hacer? Pero los protestantes dicen: vamos a hacer lo que hizo Jesús. Muy bien. Van las preguntas. Jesús se bautizó a los 30 años. Y si usted se convierte a los 40, ya lo califica. ¿Sí? Jesús murió a los 33 en la cruz. Entonces tiene que ir a la cruz. Si van a hacer lo que hizo Jesús. ¿Sí? Jesús se circuncidó a los 8 días de haber nacido. Y ellos no se circuncidan. Así que están engañando a los tontos. Jesús reunió a 12 apóstoles y uno de ellos lo traicionó. ¿Ellos lo hacen? No. Entonces, no hacen lo que hizo Jesús. Engañan a los tontos que hay que bautizarse de adulto. Pero Jesús no necesitaba el bautismo. ¿Por qué se bautizó Jesús? Porque precisamente quería que nosotros participáramos de ser el nuevo pueblo de Dios a través del bautismo. Por eso el bautismo hace dos cosas. Una, la primera, nos hace hijos adoptivos de Dios. Esa es la primera. Segundo, nos borra el pecado original. Nos borra el pecado original. Entonces, Jesús después del bautismo, ¿a dónde fue? Al desierto a orar 40 días y 40 noches. ¿Qué hacen los hermanos separados después del bautismo? ¿Ayunan o desayunan? Que no es lo mismo. Entonces tenemos que saber que el bautismo es para todos. En el antiguo pueblo de Dios entrar a formar parte del nuevo pueblo del antiguo pueblo de Dios a través de la circuncisión. Nuevo Testamento se entra a formar parte del nuevo pueblo
Dios a través del bautismo. ¿Dónde lo encontramos? Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí lo encontramos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los pueblos. ¿Los niños forman parte del pueblo, sí o no? ¿Los adultos forman parte del pueblo, sí o no? ¿Y cuál es la orden de Jesús? ¿Cuál es? Todos los pueblos. Y todos los pueblos significan niños y adultos. Mientras estén vivos. Ya después de muerte no se puede bautizar. Por eso Jesús es muy claro cuando dice todos los pueblos. Pero ¿qué es lo que pasa después? Dice Jesús, para los que se bautizan de niños, la segunda parte de Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Por eso es que en la iglesia se bautizan adultos y niños. Si es adulto, hay que enseñarle. Si es el niño, hay que enseñar. Pero desafortunadamente, con este pueblo católico que tenemos, lo que quieren después del bautismo es fiesta. ¿O no? Lo que quieren es fiesta y darle al chulo. ¿Sí o no? Yo los he visto, así que no me pueden mentir, ¿no? Entonces, quieren bautizar porque quieren tragar cerveza. Sí, desafortunadamente. Hace poquito estaba escuchando a un hermano católico que decía, ya van a hacer las confirmaciones y es tiempo de chupe. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza para un católico llegar hasta eso tan bajo de que el sacramento lo tomen de una manera equivocada. Es bueno hacer una comida, pero cuando hay alcohol ya no es así. El Señor, cuando vayan a entregar cuentas, va a preguntarles, ¿qué hiciste ese día que bautizaste a tu hijo? ¿Qué hiciste? ¿No? Entonces, yo hice comida, invité a los grupos más famosos para que fueran a tocar ahí. Es lo que me imagino que le dirá el Señor. Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que has destinado al diablo y sus secuaces. Eso es el problema con los católicos. No digo que ustedes son muy buenos católicos y no han llegado hasta este extremo. Entonces, los sacramentos son para vivirlos. Porque ese día el pobre niño, por ahí anda mocoso, que lo quieren limpiar de las narices, y los papás allá en otro ambiente. Pero que ni tan siquiera hicieron una oración antes de comer los alimentos. Este es uno de los problemas de los hermanos católicos. No les estoy echando pedrada a ustedes, a los que nos van a escuchar porque estamos grabando. Esto es para los otros que han hecho esto, pero ustedes no. Ahora, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 5 al 6, Jesús dice, en verdad te digo, que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Yo quiero que mi hijo pertenezca y que se salve en el nuevo pueblo de Dios. Primero nació de la carne, inmediatamente tiene que nacer
del Espíritu, que es el bautismo. Y las primeras comunidades cristianas lo hacían. Eso es lo que hacían las primeras comunidades cristianas. Y que desafortunadamente a veces los católicos dicen, no, pues hay que esperarlos a que ellos tomen su decisión. Mala decisión. Pero que también es necesario aquellos padrinos. Pobre de los padrinos, también Dios le va a pedir cuentas a ellos. Porque padrino significa segundo padre. Le va a pedir cuentas. Y hay de aquellos que tienen más de 3 o 4. No quiero verlos ahí, porque les va a pedir cuenta. Y Jesús puso una parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. ¿Qué hizo con ese que lo guardó? Que no hizo nada. ¿Para dónde lo mandó? Con el patotas, ¿no? Para allá lo mandó. Los pobres de aquellos que tienen muchos ahijados y no les hablan de Dios. Pobrecitos, ¿cómo nos va a ir? Así que hay que agarrar. Entonces, ese es el primer sacramento, que es el bautismo. Entonces, las primeras familias se bautizaban. Por ejemplo, si ustedes ven Hechos capítulo 16, versículo 31 al 33, se darán cuenta del carcelero que se convirtió e inmediatamente se hizo bautizar él con toda su familia. También podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, porque esta pregunta la hacen mucho. ¿Qué pasa con los que se bautizaron aquí en la iglesia y se bautizan allá? Pues pasa mucho. Y esto le va a pasar factura. Efesios capítulo 4, versículo 5, dice San Pablo, porque había un problema también en ese tiempo, como el problema que tenemos hoy en día. Había ese problema. ¿Qué es lo que dice San Pablo cuando le hacen esta pregunta? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y San Pablo dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. Sí. ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué es lo que dice San Pablo? ¿Que uno qué? Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. No hay más. Un solo Señor, el que fundó la iglesia. Una sola fe, la que enseñó Jesús. Y un solo bautismo, el que enseñó Jesús. El que se bautiza fuera otra vez, está fuera de base. Y quién sabe cómo le va a ir. ¿Por qué? Porque está cometiendo pecado. Está cometiendo pecado al bautizarse otra vez. Y muchos de nuestros familiares se fueron con ellos y se bautizaron allá. Y ese bautismo no sirve. Digan lo que digan, no sirve. Según la Biblia es un bautismo nada más. No hay más. No dijo San Pablo, si eres de este changarrito, si te bautizas allá, vale. No, si eres del otro, vale. No. San Pablo dice una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, y se acabó. Según la Biblia. Por eso la iglesia es base y columna de la verdad. Jesús, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 46, nos va a decir: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Y esto es para todos, católicos y protestantes. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El Señor mandó a bautizar a todo el mundo, y los hermanos separados, ¿qué es lo que hacen? No lo hacen. ¿Y por qué le llaman Señor? Porque esto lo están pastoreando otros señores, que no es el Señor. Y Jesús lo dijo, ¿no? Jesús lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen a mí.
tengo otras ovejas que no son de este corral. Ahí también los llamaré y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Así que esta es la diferencia entre la Iglesia Católica y los de allá afuera. Hay muchos textos bíblicos más que quisiera compartir con ustedes acerca del bautismo, pero no tenemos mucho tiempo. Si quieren, vean los videos, ahí se los dejo de tarea. Siguiente sacramento, hablemos de la comunión. ¿Les parece? ¿O confesión? ¿Cuál les gusta primero? Confesión. Confesión, y luego vamos a ver confirmación, ¿ok? Si nos da tiempo, ¿ok? Bueno, hablemos de la confesión. ¿La confesión es bíblica, sí o no? Sí. Es bíblica. Hay algunos hermanos separados que toman Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y eso se lo saben muy bien de memoria ellos. Dice: maldito hombre que confía en otro hombre y pone su apoyo en un mortal. Y dice: ¿vieron? Ustedes católicos están confiando en los sacerdotes. Falso. Porque ahí no está diciendo maldito el hombre que se confiesa con otro hombre. Dice que confía en otro hombre. Por eso es que muchos no fueron a la escuela, se quedaron en kinder, ¿no? Porque no saben distinguir entre una palabra y otra. Si Jeremías hubiera dicho maldito el hombre que se confiesa con otro hombre, perfecto. Pero dice maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero cuando se habla de la confesión, es ahí donde el católico es listo, inteligente y le responde con citas bíblicas. Antes de que se estableciera el sacramento de la confesión, en el tiempo de Juan el Bautista se confesaban con Juan el Bautista. Marcos 1:5. Marcos 1:5 dice, va a decir: y acudían a él gente de toda Judea y Samaria y confesaban sus pecados. ¿Y Juan los bautizaba? En el río Jordán. Así que antes de que Jesús estableciera el sacramento de la confesión, con Juan es el primero que encontramos que se confesaba. Y es aquí donde los hermanos separados dicen: no, yo mejor me confieso, voy a un árbol y ahí le platico a Dios de mis pecados. El árbol sirve únicamente para que levante la patita a alguien y se haga pipí ahí. No sirve para el perdón de los pecados, el árbol no. O me encierro en mi cuarto y yo le pido perdón a Dios y Él me perdona. Momento, no tiene la garantía de que se te perdone el pecado. Esa es una automentira. O sea, se está engañando a sí mismo. Y son muy bíblicos. Pero ahí no está diciendo que iban con un árbol, sino que iban con Juan, y Juan los bautizaba después de que habían confesado sus pecados. Para que se den una idea, que muchos católicos desconocemos las Sagradas Escrituras y no tenemos esa respuesta. Tenemos una idea vaga, es cierto. ¿Por qué creen que yo me metí a este ministerio de apóstoles de la palabra? ¿Por qué creen? Para defender a los pobres católicos. Para eso me metí. Porque miraba cómo los hermanos separados engañaban a muchos católicos con citas bíblicas. Y dije: yo quiero ser misionero. Y cuando conocí al padre Matuli, me llamó la atención y dije: yo quiero ser
misionero, apóstol de la palabra. Y me fui a tiempo completo cuando estaba joven y guapo, nada más que ahora ya no a lo segundo. Y estuve en el movimiento apóstol de la palabra por 3 años a tiempo completo. Estaba soltero, no estaba casado, ahora sí estoy casado y tengo 4 hijos. Y entonces me dediqué a tiempo completo a evangelizar. Nos mandaron a las parroquias más retiradas, a las comunidades más retiradas, 7 horas en el río, en lancha, a las comunidades más retiradas, donde a veces ni español hablaba esa gente. En México, ni español hablaba. Entonces, para allá íbamos, y para allá nos dedicamos a evangelizar, allá, porque allá hay muchos hermanos separados que prácticamente se han comido a los católicos. Había comunidades, únicamente había una familia católica, una sola familia. Nos tocó comunidades, pero el problema con ellos es que son bíblicos, y cuando llegamos nosotros no nos querían abrir las casas, las puertas, ¿no? Porque sabían que era el movimiento apóstol de la palabra, no lo sabían. Entonces hay comunidades enteras que ya se han vuelto de los hermanos separados. Entonces esto fue lo que me motivó a mí a aprender de lo que es apologética y dárselo a conocer también a ustedes. Para eso estoy llamado, para eso. Como dice Oseas 12:7, yo no era profeta ni hijo de profeta, pero el Señor me tomó detrás del rebaño y me dijo, ven y profetiza. Así que a eso estoy llamado. Y cuando llegué aquí empecé a trabajar. Ya fue que me llamó la hermana Lita y estuvimos ahí en la radio, estuvimos un ratito en la televisión. Yo creo que a lo mejor por ahí me miraron, ¿no? En la televisión, dando algunos temas ahí de apologética. Entonces, esto es lo que debemos de saber y despertar como católicos. Que nuestro interés sea de que nos enriquezcamos con nuestra fe. Es riquísima. Y por eso esos sacramentos que estamos viendo nos ayudan a entender el valor de lo que Jesús vino a hacer. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22 al 23. Después de que Jesús resucita, se le aparece a los apóstoles y les dijo, San Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. Dice, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden sin perdonar. Yo supongo que ustedes como católicos se confiesan una vez cada mes. Me fui muy largo. Una vez cada semana. Una vez cada 3 días. ¿No? Una vez cada 4 meses. Caliente, caliente. Hay católicos. ¿Se imaginan la gracia que está en el sacramento de la confesión y no la aprovechamos? Orden de Jesús. Si Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? El Señor mandó a confesar, ordenó a sacerdotes, por eso se le aparece a los discípulos. Es la primera efusión del Espíritu Santo después de que Jesús resucita. Y por eso dice, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, a quienes ustedes perdonen sus pecados, queden sin. Y a los que les perdonen, queden perdonados. Estamos desperdiciando esa gracia. Estamos realmente como los protestantes. Yo creo que ustedes no pasan más de un año que se hayan confesado, ¿no?
Pero me he encontrado a personas que tienen 2 años, 3 años, 15, hasta 30 años sin confesarse. ¿Cómo estará el alma de un hermano ahí? ¿Se imaginan si en 1 año que no limpien la casa, cómo podrán vivir ahí? ¿Se imaginan? ¿Y cómo es que podemos vivir sin la confesión? ¿Cómo es que podemos vivir sin la confesión? ¿Les está reponiendo la conciencia? ¿Sí o no? Es aquí donde entra el trabajo de los sacerdotes. Los sacerdotes ahí sentados, y cuando yo me voy a confesar, 4 o 5 ahí. Pero me imagino que cuando van a los salones de baile, 2 o 3 personitas ahí, ¿no? ¿O no? Pero en la fila del confesionario, nada. Y esto sucede más entre los hombres, ¿no? Parece que las mujeres son las más pecadoras. Son las que más van al confesionario. Muy poquitos hombres. Entonces, son orden del Señor. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no libren, no quedarán perdonados. ¿Qué tal que nos moramos sin confesarnos teniendo la oportunidad? Porque algunos católicos me han salido con una tontería bárbara que dice, es que la iglesia dice que hay que confesarse cuando menos una vez al año. Tonto, pero no sigues leyendo lo que sigue diciendo ahí. Es para las personas que no tienen la oportunidad de ir seguido a la confesión. Por ejemplo, aquí, en todas las parroquias hay confesiones. Puedes hablar a la oficina, padre, necesito una cita para que me confiese, necesito unas 2 horas para descargar mis pecados. Y el padre les aseguro que no les va a negar ese tiempo. Entonces, si lo hacen por pretexto, pues ya se lo tanto. Por eso yo digo lo que el Señor me dice. Y ya depende de ustedes si lo quieren hacer. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 3, versículo 13 o 10 en adelante dirá, si tú reprendes al malvado de su mala conducta y se arrepiente, tú te habrás salvado. Pero si no le dices nada, a ti te pediré cuenta. Así que yo no quiero ser de eso. Yo mejor se lo digo a ustedes, ya de ustedes, si lo quieren hacer, está bien. Si no, ahí nomás. Imagínense que el día que vayan a entregar, cuentas. Te van a decir, ¿te acuerdas de aquel que te predicó ahí en el gimnasio de la escuela de Guadalupe? No, señor, no me acuerdo. Te voy a hacer memoria. Y ahí te va a decir, mira, estabas enfrente de ahí de él, estaba hablando de esto y de esto. Así me acuerdo, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo Ezequiel. Entonces, la confesión es importantísima para llegar a la salvación. Mateo capítulo 18, versículo 18, va a decir el Señor que a quien se le perdone, quedarán perdonados. Y a quienes no perdonen, quedarán sin perdonar. Entonces, pecado que no se confiesa, no puede ser perdonado. Pecado que se confiesa es perdonado y hay la garantía de que se te perdona. Porque son personas que están consagradas a Dios y tienen ese poder. Como en el Antiguo Testamento también se hacía el perdón de los pecados. Si ustedes, por ejemplo, ven Levítico capítulo 5, versículo 5, se darán cuenta que hay sacerdotes que hacían el perdón de los pecados ahí a través del sacrificio de animales. Lo hacían a través del sacrificio de animales para que se le pudiera perdonar los
pecados, dependiendo de qué tipo de pecado tenían. Entonces, eran personas que estaban consagradas, la tribu de Leví. Por eso eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. Bien, vamos al sacramento de la comunión. ¿Qué es el sacramento de la comunión? ¿O por qué tenemos que comulgar? ¿Cuál es la razón de Jesús? Hace tiempo salió un debate entre un cardenal y un ateo. Cuando terminó el debate, el ateo se fue a su escuela y los alumnos se pusieron de pie y lo aplaudieron según porque había ganado el debate. Hablaban de la comunión. Una muchacha se paró y dijo: yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estás de acuerdo? Y le dice el ateo, dijo: porque ustedes creen en un pedacito de pan y dicen que ahí está Jesús. ¿Y qué creen que respondió esa muchacha católica? Yo tampoco lo creo. Así respondió. Mejor cuando no sepa lo que va a responder, mejor callarse la boca. Y como dice, pico cerrado no entra mosca. Entonces, ¿cómo podemos saber? Yo no sé si ustedes creen que Jesús está en la Eucaristía. ¿Cuántos creen? ¿Y los demás qué? Debemos de creer como católicos porque es el mismo Jesús que lo dijo. Debemos de creerlo, debemos de sentirlo. Yo creo que ahorita muchos de ustedes experimentamos ese gran amor de Dios aquí cuando pasó el Padre con la exposición del Santísimo. Muchos experimentaron más, otros experimentamos menos. ¿Sentimos la presencia de Jesús, sí o no? Entonces, eso es lo que debemos de saber y entender. Que Jesús está realmente presente en la Eucaristía porque está comprobado científicamente. Los milagros eucarísticos están comprobados científicamente que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Lo creas o no lo creas. Es aquí donde tenemos diferencia con los hermanos separados porque dicen que es únicamente un símbolo. Y eso es falso. Cuando Jesús dice una cosa, es porque es cierto. Tengo que creerlo. No ser como Tomasito. ¿Saben quién era Tomasito, verdad? Que tenía que ver para creer. Y vemos que esta es la importancia que debemos de tener como católicos. ¿Dónde encontramos eso? Jesús, antes de partir de este mundo, porque iba a ser crucificado para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, instituye la Eucaristía un jueves antes de morir. Lucas capítulo 22, versículo 19 al versículo 20. Ahí lo encontramos. Y esa es la razón de nuestra fe. Eso es lo que debemos de saber como católicos, que es el mismo Jesús que se quedó ahí para la salvación de nuestra propia alma. Lucas capítulo 22, versículo 19 dice, ¿cómo dice? Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi. No dijo esto significa, no dijo este es mi cuerpo, que va a ser entregado para la salvación de todos, el que crea. Y luego dice, después tomó la copa. ¿Y qué más dijo? Esta es mi
sangre que va a ser derramada por todos ustedes. ¿Tenemos que creerle al Señor, sí o no? Entonces no tenemos que creerle a los hermanos separados que dicen que es únicamente un símbolo, porque para ellos sigue siendo pan, para nosotros no. Para nosotros sigue siendo el cuerpo y la sangre del Señor. Dijo, este es mi cuerpo. Porque hay muchos que dicen, Jesús estaba señalando a sí mismo, este es mi cuerpo. No, Jesús dice, tomó pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Esto es. Por eso es la bendición. Si la Eucaristía existiera, no existiera tampoco la iglesia. Eso se los aseguro. ¿Por qué ha sobrevivido durante estos 2000 años que tenemos? ¿Por qué ha sobrevivido la iglesia? Porque tiene el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el alimento. Les aseguro que cualquiera de ustedes que no coma una semana, quién sabe cómo le va a ir. Están los míos bien llenitos, porque comen bien, ¿no? Entonces, por eso se sienten fuertes. Pero si no comieran durante una semana o 2 semanas, ¿qué iba a pasar? Iban a andar con la cara de limón, ¿no? Todos ahí apachurrados. Pero por eso la iglesia ha sobrevivido durante estos 2000 años, porque tiene el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es en ese día que Jesús la instituyó antes de morir. Debemos estar orgullosos como católicos, saber dar respuesta de nuestra fe. Estar orgullosos de que podemos comulgar. ¿Cuántos comulgan? ¿Todos? Fíjense que estamos 50-50. Y si estamos aquí, no es por casualidad, es porque Dios nos ha traído para que podamos participar de ese evangelio. Y esto desafortunadamente pasa en todas las parroquias. Católicos en masa que van, pero la mitad o más de la mitad se queda aplastado ahí en las sillas. No sé si ustedes en parroquia no sucede eso. No sucede, ¿no? Ahí se quedan. Y se quedan con el chicle, como decía un padre, se quedan con el chicle en el hocico, ahí masticando como chivas. Eso lo dijo un padre. No es invento mío. Cuando celebró una misa, dijo que muchos estaban masticando chicle, y les digo, ustedes están equivocados aquí. Aquí es la misa de los católicos, la misa de las chivas está del otro lado. ¿Por qué? No estamos respetando el cuerpo y la sangre del Señor. Yo creo que a muchos de ustedes los han invitado a una fiesta. Y si los han invitado a una fiesta, ¿para qué? ¿Para irse a aplastar y no comer? ¿O para ir a comer? Para ir a comer. Y nosotros que estamos invitados al mejor banquete, muchos se quedan ahí aplastados y no van a comer. De lo mejor puede llevar a la salvación. La Eucaristía, son los 3 sacramentos fundamentales. Bautismo, que hemos visto que es fundamental para alcanzar la salvación. La confesión nos sirve para alcanzar la salvación. Y la Eucaristía se completa el trigo para poder llegar a la salvación. Si no lo hacemos, nada más no. Y hay muchos que van en short. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza que vayan en short a la misa. Niños y adultos y mujeres.
o mujeres también que parecen chorizo, bien apretadota de los pantalones, ¿no? Es una vergüenza eso. En serio. Es una falta de respeto hacia el Señor. Es una falta de respeto. ¿Por qué hacemos eso como católicos? Y yo digo, nosotros como líderes no hemos hecho lo suficiente para que aprendan los católicos. Y esto también va para los sacerdotes. Pero que usted por ahí. Esto también va para los sacerdotes, que no han denunciado este tipo de pecado. Pues es que yo me he visto así porque así me agrada a mí, pero el otro no te va a mirar así. El que está ahí al lado va a tener malos pensamientos, y quien hace pecar a otro, más vale que se amarre un molino de piedra y se aviente al mar. El que hace pecar a otro, eso dice el Señor, más vale que se amarre una molina y un molino de piedra y se aviente al mar. Piensen hasta dónde hemos llegado. Por eso es que cuando vamos al parque, ¿cómo debemos de ir al parque? ¿En zapatillas? ¿O cómo van al parque a correr? A ver las mujeres, ¿van en zapatillas a correr al parque? No. ¿Van con qué? Tenis, short, algo que esté cómodo para ir. Van al trabajo, por ejemplo, a la construcción. Van a ir en short a la construcción y sin casco, los van a echar de ahí, porque es obligatorio. ¿Y cómo ahí sí respetamos? Cuando se trata del trabajo, ¿cómo ahí sí respetamos? Y cuando se trata de la salvación de nuestra alma, no lo hacemos. ¿Hasta dónde hemos llegado? No ustedes, ¿ven? Para que quede bien claro, no es para ustedes. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Empezar a dar testimonio de lo que somos realmente cristianos, no piratas, verdaderos cristianos. Dar testimonio de nuestra fe, que se note que realmente somos de la iglesia que Cristo fundó. Ahora, les diré que el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, nos va a decir algo importantísimo. Vamos a leerlo desde el versículo 48 para que se den una idea. Y esto es con respecto a la comunión. Dice: yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron del maná en el desierto y murieron. Aquí tienen el pan que ha bajado del cielo para que coman, ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Y aquí entran otro grupito. Dice, versículo 52, los judíos discutían entre ellos. Unos decían: ¿cómo este hombre va a darnos a comer carne? Jesús le contestó: en verdad les digo, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no viven de verdad. Y aquí viene lo bueno. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. ¿Se dan cuenta la importancia y el tiempo que hemos desperdiciado sin comulgar? Hemos desperdiciado muchísimo tiempo sin comulgar. Más vale que vayamos arreglando ese defecto que tenemos, porque más vale que nos preparemos con tiempo, porque Jesús asegura la vida eterna para los que están en gracia con Él.
Porque dice, yo lo resucitaré personalmente y yo lo resucitaré. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sí lo han visto ustedes desde ese punto de vista? ¿O no? Si no lo han visto desde ese punto de vista, antes de eso no hay pecado. ¿Sabían eso? Pero ahora que ya lo saben, agárrense chiquititos y chiquititas, porque ahora sí va en serio. Así que tenemos que hacerlo como dice el Señor. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? San Pablo nos da una respuesta en la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo, no podemos leer desde el versículo 23 para que se dé una idea. 11, primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y siguiente. ¿Lo tienen? Dice San Pablo: yo recibí esta tradición del Señor, que a mi vez lo he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. ¿Recuerdan lo que leíamos en Lucas capítulo 22? Versículo que era 19. Dice: yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, dijo: esta es la nueva alianza de mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Y aquí viene lo bueno para los católicos. Agárrense. Dice: así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa del Señor, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, si alguien come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente, contra el cuerpo y la sangre del Señor, come su propia condenación. ¿Saben lo que pasó con Judas? ¿Sí o no? ¿Sí saben lo que pasó con Judas, verdad? Después que comulgó, ¿quién se le metió? El patotas. El demonio se le metió. Lean la última cena y se darán cuenta que dice que cuando estaban todos reunidos, el Señor se los dio a todos y le dijo a Judas, también se lo dio a Judas. Inmediatamente el demonio se le metió a Judas y metió al maestro. Ya lo tenían planeado, pero eso fue después de la comunión. San Pablo nos está diciendo eso. Siempre que vamos a comer, ¿qué es lo que hay que hacer? Una buena confesión. Porque si no, dice, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo y la sangre del Señor. Algunos dirán: entonces ya no comulgo. Pobrecito de usted. Si ya no comulgan, están cometiendo más pecado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Una buena confesión y tratar de arreglar la situación. Pero dirán: es que no estoy casado por la iglesia. ¿Y qué esperas? ¿Morirte así? ¿Qué prefieres? Es ahí donde cuenta nuestra fe. Porque ¿qué más le importa a usted? ¿Vivir 50 años en Amaciato o vivir toda la eternidad allá con el patotas?
hizo la primera comunión y ya se bautizó, se confirmó y hizo la primera comunión. Y yo no pierdo la esperanza de que lleguemos a eso. Pero es todos los días, hasta que Dios nos dé el tiempo, el momento que Dios tiene para nosotros hacer esto. Te lo digo porque yo estoy en la misma cristiana. Dios es grande, a ver, no es imposible. Es ahí donde uno pone, diríamos, por eso Jesús decía, quien pone a su padre, a su madre o a su familia, no es digno de mí. Pero que también nos dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, puede decir a esta montaña, vete para el otro lado. Y yo no sé por qué las mujeres batallan. Las mujeres son las que tienen más facilidad de poder convencer al viejo, digo a la esposa. Tienen la facilidad de convencer. Siempre se ha caracterizado que las mujeres tienen más cualidades para poder convencer. Pero hay que saberles llegar, ¿no? Porque si no le saben llegar, el viejo va a estar renuente siempre. Pero que también es bueno que uno se vaya preparando. Hay una oración que se llama para comulgar espiritualmente. O otra cosa que uno puede hacer es decir, pues seguimos viviendo juntos, pero ¿no? Quiero comulgar, yo quiero salvar mi vida y tú sabrás si la quieres salvar. Entonces son cosas que uno debe de saber. ¿Cuánto puede vivir uno aquí en este mundo? ¿100 años? ¿110? ¿Cuánto más? ¿No? ¿80, 90? Pero lo importante es que uno trate de salvar su pellejo, su alma, para que pueda llegar al reino de los cielos. Porque a veces esa es la mentalidad, es que mi pareja no quiere. Pero ¿cuánto me va a durar mi pareja? No me va a durar toda la vida, ni toda la eternidad. Lo tenemos prestado. Si mi pareja se quiere salvar, pues va a caminar conmigo. Si no se quiere salvar, pues va a caminar por su propio lado. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Si yo quiero salvar mi alma, tengo que hacer lo correcto. Entonces, la insistencia. Por eso se dice que para la conversión se necesita uno doblar rodillas. Para la conversión de alma. Yo lo digo por experiencia. No con mi esposa. Mi esposa, yo lo digo y no se lo vayan a decir, es una esposa santa, porque me apoya en lo que hago. Me apoya mucho en lo que hago. Entonces, eso es la oportunidad. Pero esto que también depende de uno. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí en mi casa no me enseñaron a orar. Tampoco me enseñaron a confesar. Tampoco me enseñaron a ir a misa. No me enseñaron nada de eso. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es la vida de los mártires. Yo quería ser mártir. Por eso me fui a las misiones, pero nadie se animó. ¿No? Pero decía, cuando yo me case, voy a hacer oración con mi esposa y con mis hijos. Ese es mi meta. Y me casé. Y yo pienso que en estos 20 años que tengo de casado, a lo mejor 2 veces en todos estos 20 años no hemos dejado de hacer oración. Entonces, ¿qué es lo que hago? A cada uno de mis hijos le toca un día la oración. Un día le toca a uno, otro día a otro, y así a cada uno nos va tocando un día. Tengo un niño que apenas cumplió 5 años, desde los 3 años ya sabía rezar el Rosario de la Misericordia. A los 3 años. Y le gusta mucho el Rosario de la Misericordia. Ahí están en YouTube para que lo miren. No, para que se den un quemón. ¿No? Entonces yo me siento orgulloso de eso porque digo, pues el Señor me los ha dado, tengo que instruirlo.
Si se echan a perder de adulto, pues ya es un problema. No es que ya sea mi problema, porque ya de adulto ellos sabrán lo que les he enseñado. Y gracias a Dios, pues hasta ahorita no he tenido ningún problema. Entonces ya están grandes, los otros ya están grandes. Y hasta ahorita, todos a misa, todos a la oración, antes de recibir los sagrados alimentos. Oración. A cada uno nos toca hacer la oración. Entonces, eso es lo que uno debe de hacer. Entonces, y es ahí donde uno debe tomar la iniciativa. Y si le toca a algún esposo, alguna esposa así medio rebelde, entonces irlo convenciendo. Ustedes saben, cuando están solos, viendo, mira esto, lo otro, tratar de irle metiendo que Dios es bueno, pero que también le va a pedir cuenta, ¿no? No asustarlo de una manera tan así, si no lo hace te va a ir al infierno, ¿no? Sino hacerlo ahí despacito y a través de la oración verán que lo van convenciendo y todo eso se va dando, pero se necesita, como Santa Mónica, que tuvo que durar 30 años para que el viejo se convirtiera y su hijo, que fue santo, San Agustín, orar mucho, y al fin nos vio a los dos convertidos. Entonces nos hace falta eso, la oración. Y una de las recomendaciones, ya que estamos en la misa, una de las recomendaciones, ofrezcan la misa por quien quieran ustedes. Yo quiero ofrecer esta misa por mi esposo, por la conversión de mi esposa, por la conversión de mi suegro, por la conversión de mi hermano. Entonces tenemos que ofrecer, porque a veces vamos a misa y ya se paró, se calmó todo, pero no lo ofrecemos por nada. Es decir, llevamos un morral hueco, echamos y se salió. Vamos a misa, pero no lo ofrecemos por nada. Si yo me pusiera a preguntarles a ustedes, y yo sé que ustedes son listos, si me pusiera a preguntarles, ¿cuál fue la lectura de hace 15 días? Del Evangelio, de la primera, de la segunda, del Salmo. Ustedes seguro me responderían. La de hace 8 días. Yo eso lo hago en familia. Después de la oración cada domingo, le pregunto a cada uno de mis hijos, ¿qué te acuerdas de la primera? ¿Qué te acuerdas de la segunda? Va a ver, así. Y así es como lo vamos recordando. Pero que también les he enseñado que hay que llevar la Biblia a la misa y buscar los textos bíblicos ahí. Y es como uno va aprendiendo a manejar las sagradas escrituras. Yo quiero dejar, antes de morirme, quiero dejar a mis hijos bien instruidos, para que no cualquiera los engañe. Ese es el trabajo que debemos hacer. Y ese es el trabajo que hacemos en las parroquias, concientizar, y gracias a ustedes que están aquí, ¿no?, para poder evangelizar a través de. Entonces, la Eucaristía, seguimos con la Eucaristía, es fundamental, es nuestra vida, es lo que nos lleva a la salvación. Hechos 2:42 nos dicen las primeras comunidades cristianas que acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la oración y a la fracción del pan. ¿Cuántos van a misa diariamente? ¿Cuántos hacen oración diariamente? Bueno, ya es ganancia. ¿No? Ya es ganancia. Con todos los que van haciendo oración, ya es ganancia. Entonces, por eso que en las primeras comunidades cristianas no faltaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? La que Jesús enseñó. No a las enseñanzas de cualquier hijo de vecino, no, a la enseñanza del Señor, a las oraciones. ¿Cuántos de nosotros a veces dicen, es que yo no sé orar? ¿Para qué quieres la Biblia? En la Biblia hay muchas bonitas oraciones, los salmos son 150, acábeselos, léanlos. Esas son oraciones, ¿no? Pero es que yo cuando estoy en el Santísimo no sé orar. Pero sí, por ejemplo, en el teléfono se pasan 2 o 3 horas hablando. ¿Y cómo que no le sale nada ahí en la oración? O en la plática con la amiga, o el amigo. Entonces, sí sabe orar. Si sabes hablar, sabes orar. Esa es la diferencia. Entonces, y la otra decía, a la fracción del pan. Eso es lo que nos mantiene con vida, la Eucaristía, la fracción del pan. Si esto no existiera, nosotros no estuviéramos aquí.
Eso es lo que nos mantiene con vida a la iglesia. Y si lo aprovechamos de esa manera, qué lindo sería que todo pueblo, que nadie se quedara en las bancas ahí sin comulgar. Eso es lo importante. Pero que también debemos de pedir por los sacerdotes. El siguiente sacramento es el orden sacerdotal. El orden sacerdotal. Hay muchos católicos también que dicen: ¿por qué los sacerdotes no se casan? Mejor se debieron de casar para que no estén abusando de los niños. ¿No sabes qué? No únicamente el sacerdote viola de los niños. Hay pastores, hay deportistas, hay maestros, los familiares. ¿Cuántos no han abusado de eso y están casados? Entonces, no le echemos la culpa a los sacerdotes. Yo siempre he dicho cuando me toca dar esos temas, y cuando me toca de hablar con un hermano separado o con un católico que dice: los sacerdotes son violadores. Bueno, vamos a ver si es cierto. Primero debemos de saber que para que una persona se porte bien, necesita de la oración de alguien, ¿sí o no? Sí. Y le pregunto, a ver, ¿cuántas veces ora usted por el sacerdote? ¿Cuántas veces ora al día por un sacerdote? A ver, ¿quién lo hace todos los días? ¿Se imaginan? Con 6 o 7 que hacen oración por el sacerdote. ¿Cómo queremos sacerdotes santos si no oramos por ellos? ¿Cómo queremos que un sacerdote sea santo? Los pobres sacerdotes andan de un lado para otro, a veces no hay qué hacer con tanta gente. Y es ahí donde entra el trabajo de ustedes y mío, hacer oración por los sacerdotes. Aunque son llamados, son consagrados, pero tienen sus divinidades. ¿Sabían eso? Entonces, si nosotros hacemos oración por los sacerdotes todos los días, seguramente nuestro sacerdote será santo. Quien ora por los sacerdotes todos los días tendrá un sacerdote santo en su parroquia. Quien no ora todos los días tendrá un sacerdote mediocre en su parroquia. Y quien no hace oración por los sacerdotes tendrá a un sacerdote de lo más peor que pueda haber. Y eso está comprobado. Todo, oración, sacrificio, misa, hay que ofrecerlo por ellos. ¿Y cómo vamos a tener sacerdotes si en nuestra familia no hacemos oración? ¿De dónde salen los sacerdotes? De la familia. Yo le pido a Dios que alguno de mis hijos salga de eso, pero a veces me dicen: mejor tú te hubieras metido de sacerdote. Entonces, si Dios quiere y tiene esa vocación, pues ¿por qué no? Pero hay que hacer oración. Que mi hijo sea sacerdote, pero que sea un sacerdote santo. No sé cuántos de ustedes le han pedido a Dios que uno de sus hijos sea sacerdote. A lo mejor le pide que sea futbolista, que tenga una profesión, ¿no? Le piden otras cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Que nuestro hijo o nuestra hija se vaya de vida religiosa, o nuestro hijo sea sacerdote. O si es que es llamado al matrimonio, que lo viva bien. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque son personas que realmente necesitan de nuestras oraciones. Y son personas llamadas consagradas. ¿Dónde lo encontramos? Mateo capítulo 19, versículo 12. Mateo capítulo 19, versículo 12. Es el siguiente sacramento. El sacramento del orden sacerdotal. Si no hay sacerdotes, tampoco hay Eucaristía.
Y si no hay Eucaristía, entonces la iglesia se viene abajo. Pero como esto no sucede, y que el Señor siempre está llamando a sacerdotes, a personas que están bajo estas características, dice 19:12, Mateo 19:12. Ya está. Dice, hay hombres que nacen incapacitados para casarse. Eso no califica a los sacerdotes, ¿ok? Los que nacen incapacitados. ¿Quiénes son los que nacen incapacitados? Aquellos que nacen con un defecto físico desde nacimiento. Que viven como niños, crecen como niños y mueren como niños. Son los incapacitados para casarse. Hay otros que fueron mutilados por los hombres. Esos tampoco. ¿Saben quiénes son esos? Al tiempo de Jesús había personas que eran ricas y tenían muchas mujeres. Y para que no hubiera fuga, los castraron. Para que no hubiera peligro. Que si, por ejemplo, era un morenito y tenía una otra mujer que era güerita, va a decir, pues ¿de dónde salió este niñito, no? Entonces, para que no hubiera fuga, entonces mejor los castraban. Esto es lo que hoy se ha disfrazado como la vasectomía. Para no tener hijos, ¿qué es lo que hacen? Los castran, pero ahora voluntariamente. Yo creo que aquí no hay miedo de eso, ¿verdad? Pero a lo mejor de los que nos van a escuchar, a lo mejor les resuene algo ahí. Otros que fueron mutilados por los hombres, dice, y otros que han descartado la posibilidad de casarse por amor al reino de los cielos, y entienda el que pueda. Entienda el que pueda. ¿Quiénes son esos? Esos son los sacerdotes. Otros que descartan la posibilidad de casarse. Han tenido novias. Casi están a punto de casarse, pero descartan la posibilidad de casarse. Y mejor dicen, de tener una fiera, mejor me voy al seminario, ¿no? Y es ahí donde Dios lo llama. ¿Por qué? Porque lo hacen por amor al reino de los cielos. Y dice Jesús, entienda el que pueda. Por eso es que muchos no entienden a los sacerdotes. Y eso es un ataque de los hermanos separados que dicen, los sacerdotes deberían de casarse. Por eso Jesús dice, no todos lo entienden. Entienda el que puede. Y hay muchos católicos también tontillos que dicen lo mismo. Y Jesús le dice, entienda el que pueda. Y si no entienden, pobrecitos. Ahí se los dejamos de tarea para que lo entiendan. San Pablo recomendaba en la carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo 7, versículo 23 al versículo 33, recomendaba que esto de consagrarse al Señor es de suma importancia. San Pablo dice, el casado se preocupa de cómo agradar a su esposa y la esposa se preocupa de cómo agradar a su esposo. En cambio, el soltero o la viuda se preocupa de cómo agradarle al Señor. Dice, yo los quisiera ver libres de preocupación, pero si no se aguantan, mejor cásense. Eso dice San Pablo. Entonces, más vale casarse que estar ardiendo. Entonces, por eso es que dice, yo quisiera que ustedes fueran como yo, soltero y que le sirven al Señor. Entonces, el sacramento del orden sacerdotal es ordenado por el mismo Jesús. Por eso es que los sacramentos son un punto básico para llegar a la salvación. Vámonos rapidito porque ya estamos en tiempo. El sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos no es para las personas que ya están con el otro pie allá. No.
Porque muchos entienden que es, ahorita tenía un libro ahí que se llama Preparación para la muerte y la eternidad, y alguien dijo, ese ya para los que están desahuciados. No, no. Ese libro es para prepararse para morir santamente. Entonces, el libro se llama Preparación para la muerte y la eternidad. Entonces, la unción de los enfermos la encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. Dice San Pablo, ahí dice Santiago, dice, el que esté triste, que rece, el que esté alegre, que cante himnos a Dios, y el que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración hecha con fe salvará al enfermo. Entonces, ese es el sacramento de la unción de los enfermos. También en Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13, nos dice que el Señor nos ungía con aceite a los enfermos. Entonces, esa es la importancia que debemos saber, que el sacramento de la unción de los enfermos es la preparación. Cuando yo voy a tener una cirugía que no es de peligro, es necesario que me haga la unción por el caso de algún atentado. ¿Sí? Tengo que hacerme la unción de los enfermos para que estén preparados, porque eso se nos perdona los pecados. Y cuando esté enfermo, llamar al sacerdote, ¿sabe qué? Ya siento que la huesuda neta se quita aquí, más vale estar preparado y lo unge con aceite, con el óleo sagrado, para que pueda alcanzar la salvación. Confirmación. ¿Qué es la confirmación? En la unción del Espíritu Santo que sucedió allá en ustedes, el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, y también se hace a través de la imposición de las manos. San Pablo recomendaba a Timoteo: no impongas a nadie las manos a la ligera, no sea que te hagas cómplice de sus malas obras. Y el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es establecido desde el principio, Génesis capítulo 2, versículo, si lo quieren leer desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 24, ven cómo es el establecimiento del matrimonio que dice el Señor. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y así los dos formarán un solo ser. El sacramento está instituido desde el inicio de la creación. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 4 hasta el versículo 11, Jesús habla acerca del matrimonio, que es importante. Un solo hombre, una sola mujer, hasta que otra no lo separe, porque este es el problema de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas que se atraviesan ahí, otros que se atraviesan y se largan y dejan ahí el matrimonio, y los que salen perdiendo son los hijos. Y lástima que no me da tiempo de hablar acerca del matrimonio de Sara y Abraham, pero es buenísimo. Así que si gustan, mañana escúchenos en la radio 1150 AM, ahí, o todos tienen Facebook, búsquenos ahí. Apóstoles de la Palabra, ¿cómo se llama? ¿Y el canal de YouTube? Eliseo Méndez con logotipo, ya lo conozco, protestantes. Y también el de Apóstoles de la Palabra, ahí también. Si se les pasó algo, más tarde voy a subir el video de lo que de las enseñanzas que dimos aquí, para que nos apunten, busquen los textos bíblicos. En caso de que me haya equivocado de una cita bíblica, pues les dejo de tarea, porque algunos me dicen: es que di un versículo mal. Bueno, pues sigue buscando, ¿no? Porque a veces uno trae más citas bíblicas y a veces se le cruzan los cables. Pero me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Que Dios los bendiga y nuestra Madre Santísima los acompañe siempre. ¿Es para mí? Si es para Dios, tiene más suerte. Bueno, ahí las hermanas
hermanitas tienen material, nosotros, yo aquí traigo un poquito de material, con esto nos mantenemos en la radio para seguir evangelizando. Hay unas tarjetitas, si tienen algunas preguntas o en caso de algún atentado con hermanos separados, háblenme, ahí están unas tarjetitas que tengo ahí. Si alguien se anima a dialogar en público y quiere exponer su fe, con confianza la pueden hacer. Y si alguien está visitando muy seguido, háblenos y verán que ya no lo vuelven a visitar. Bueno, mira como dice el hermano Eliseo, en caso de un atentado, eso estuvo bueno. No, pues les vamos a decir, aquí hay un hombre que en parte es responsable de que el Trigo de Jesús está aquí. Se llama Jesús, allá está sentado. Con él hicimos la audición para entrar al coro de él a cantar en la iglesia. Y dijo, a ver, ¿cómo toca? Mano, ¿cómo toca la guitarra? Y le hace falta. Pues así. ¿Y cómo canta? Y empezamos a cantar más que yo. Voy a cantar una nota para la audición. Bueno, tengo los boletos ahí para el Día del Apóstol, la invitación que les había hecho, únicamente $10, esto es para la comida. Entonces con eso nos ayuda para seguir evangelizando. Y si quieren un curso en sus parroquias, hablen con su párroco y podemos ir allá. Yo tengo 2 días libres nada más en la semana. Así que aprovechen, ¿no? Y es como nos podemos evangelizar más. Ahora sí, bueno, pues así era, con este canto fue que audicionamos con el Señor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cómo iba? Hoy empieza mi vida, hoy he vuelto a nacer, hoy yo caigo rendida, estoy a tus pies, hoy te abro las puertas de mi corazón, hoy mi alma despierta y te pide perdón. Con ese canto fue cuando audicionamos con el Señor Jesús y nos dijo, contratadas. Y ya entramos al coro y después pasó el tiempo y fue Trigo de Jesús. Diga. No, para invitarnos mi hermana más, estaba esperando que terminaras tu testimonio. No olvides, hermano. No acabamos, porque estamos todos igual. Bueno, mis hermanos, qué tan maravilloso nos ha regalado Dios mismo. Amén. Y por eso mismo que el Señor ha sido tan bueno y generoso con nosotros, vamos a pararnos todos, vamos a ponernos de pie, vamos a pararnos todos porque el Señor estuvo aquí con nosotros. Nosotros sabemos que es un Dios de poder, un Dios que nos ha dado sanidad, un Dios que nos ha dado libertad. Vamos a llamarlo. Y no te preocupes, si ahorita no te mueves, el Señor va a hacer todo. Amén. Amén. Y aquel que quiera grabar para que vean cómo los católicos también alabamos al Señor, ¿no? Con esta alegría. Esto que dice así, vamos a alzar las manos. Levanta tus manos.